Hola, hace 55 años un francés, Régis Debray, que fue el primer prisionero de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, escribió un libro que se llamaba Revolución en la Revolución, que había que mejorar la revolución con una revolución dentro de la revolución. Pues ahora en Bolivia, dice el siglo XXI, estaría haciendo falta que alguien escribiera corrupción en la revolución, porque ocurre que, en realidad, es tal cantidad de denuncias que se hacen sobre la corrupción en la que está lanzado el gobierno masista de Luis Arce, que además replica a las acusaciones que le hacen desde el sector de Evo Morales, es tal el volumen de información que no cabe en los espacios de los medios de comunicación que todavía tienen la costumbre de informar de estas cosas, porque hay muchos que no ignoran todo. No hay espacios ya. Entonces ocurre que hay la corrupción o la revolución. Luis Arce, dice siglo XXI, anunció en Caracas que es socialista y morirá siendo socialista, aunque más empeño le pone en morir como corrupto, según las denuncias provenientes de su propio partido político, dice siglo XXI. Las empresas proveedoras de gasolina y diésel reciben de Marcelo Arce, hijo del presidente, $400 por cada metro cúbico, aunque el 2021 habían recibido solamente $13. 400 frente a 13. Entonces, de ahí surge una de las denuncias acerca de cómo es que, en realidad, esto es una corrupción, mega corrupción, como dice Carlos Romero, un tipo que fue ministro de gobierno de Evo Morales junto a Luis Arce, que era de economía, eran colegas de gabinete. Romero dice que estamos asistiendo a la agonía de YPFB, que están asesinando a la empresa estatal del petróleo con esta clase de negociados que hacen los del gobierno de Luis Arce. Entonces, es un negociado que se produce, dice siglo XXI, cuando faltan dólares en el Banco Central, y pronto podría darse que no se puede importar combustibles por esa causa, como ocurrió en Sri Lanka el año pasado. Y a propósito de eso, en las horas de este lunes 6 de marzo, el Banco Central informó que no va a entregar los 240 millones de dólares que el gobierno le había autorizado, le había ordenado que entregue a los bancos privados para satisfacer la demanda de dólares. No los va a entregar, sino que los va a distribuir a través del Banco Unión y del Banco Central. Señal de que están faltando los dólares y señal de que esto va a provocar un incremento de la actitud de susto, de miedo, de pánico que ya había comenzado a darse en el mercado nacional. Bueno, sigamos con siglo XXI. Hay acusaciones cruzadas, esto de las denuncias sobre YPFB, el escándalo de YPFB, que hace que los de ACE respondan diciendo, ¿y qué dicen del escándalo del litio en el cual está metido el ex canciller de Evo Morales y quizás Evo Morales, que está hablando de que el litio, y el vicepresidente David Choquehuanca, que dice hay que cuidar el litio? ¿Hay que cuidar el litio de quién? Antes se decía que era del imperialismo norteamericano, ahora del imperialismo chino. ¿De quién lo vamos a cuidar al litio? ¿No? Y claro, la mujer de Guanacuni, del ex canciller que sucedió a Choquehuanca, parece que era empleada, funcionaria de la empresa china que terminó siendo beneficiada con la explotación directa del litio. Entre paréntesis, explotación directa del litio quiere decir que se ha descartado el método de la evaporación del litio, en el que se invirtieron $1.000 millones. $1.000 millones. Invirtió el MAS. Los hermanitos Echazú estuvieron a cargo de las piscinas de evaporación y ahora nos cuentan que resulta que ese método no sirve. No sirve. Entonces van a usar otro método. $1.000 millones. Entonces, este es realmente el festín de la corrupción, de la ineficiencia, de la barbaridad.
revolución o corrupción, más corrupción que revolución. Porque, a ver, ¿qué informaciones hemos tenido de la revolución del MAS? Es decir, aparte de eso, de la banderita esa chistosa, y aparte de los 36 mini naciones, es decir, 36 naciones de alacitas, ¿qué más? ¿En qué consiste la revolución? ¿No? Dice el siglo XXI, habla de la revolución fallida. Claro, porque ocurre que Cuba no tiene azúcar, ¿no? Venezuela no tiene petróleo, Bolivia ahora no tiene gas natural, Argentina no tiene carne. ¿Qué clase de revolución? ¿Para qué hacen la revolución estos señores, no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué motivo tuvo? ¿No? Entonces, ¿sabías el dato? El año pasado, la producción de azúcar de Cuba fue la menor de los últimos 130 años. No de los 60 que está la dictadura comunista. No, de los últimos 130 años. O sea, realmente son bien ineptos, ¿ah? Bien ineptos. Eso sí, crean unas situaciones de feudalismo de parte de los partidos políticos gobernantes, millonarios. La hija de Hugo Chávez, 2.600 millones de dólares en su fortuna. 2.600. Y a propósito, el presidente Arce y el cocalero Morales asistieron a las ceremonias de homenaje al aniversario de la muerte de Hugo Chávez, cuyo único mérito en realidad es haber sido coherente. Dijo que él era socialista y se hizo atender en un hospital socialista en Cuba y se murió. Se murió. En cambio, Luis Arce, que se dice socialista, se fue a atender en el más caro hospital de Sao Paulo y todavía está vivo. Bueno, así son las diferencias entre los socialistas. Entonces, siglo XXI informa de que el gobierno argentino está dándonos noticias desde ahora, 2023, de que el 28, dentro de 5 años, no va a necesitar gas boliviano. Y más que eso, va a necesitar usar el gasoducto boliviano que va a estar vacante porque Bolivia ya no tiene gas. Dice que en este momento los argentinos están pagando entre 10 y 18 dólares por millón de BTU de gas natural boliviano y que cuando les llegue el gas de Vaca Muerta, que es una vaca muerta en Neuquén, un yacimiento fabuloso de lutitas, ¿no? Cuando llegue ese gas al norte argentino, el costo va a ser de 3 dólares con 80. Frente a 18 van a ahorrar plata. ¿Por qué? Porque han invitado a empresas extranjeras a que lleguen a la Argentina a explorar, a producir gas y ahora tienen el tercer yacimiento más grande de gas natural. Van a exportar gas a través de Bolivia hacia Brasil. Y además van a hacer un ducto por Uruguayana directo hacia Brasil. Y van a atender la demanda chilena, en fin. Pero sobre todo nos están diciendo, ya no vamos a querer el gas boliviano, ñatos, más bien traten de conservar el poco gas que queda para destinarlo al mercado interno, a la demanda interna, porque de otra manera van a tener que importar gas natural para atender la demanda de los bolivianos. Eso sí, la propaganda sigue fuerte, ¿no? Estamos haciendo nuevas instalaciones de gas domiciliario. Cuando terminen de hacer esas instalaciones, de repente ya no va a haber gas en Bolivia, según dice siglo XXI. Y tiene una sospecha la carta informativa. Dice que, al parecer, en vista de la dramática situación de la falta de dólares, el gobierno o alguien les ha sugerido a las mafias del narcotráfico que hagan un poquito de esfuerzo patriótico también, al fin y al cabo, ¿no? Bolivia, ¿no? De aquí sacan sus fortunas y todo eso, y que ayuden a meter un poco de dólares al circuito financiero del país,
Y eso habría provocado una guerra entre mafias, porque claro, porque nosotros y porque ustedes y que no sé qué, y se está mostrando que al parecer el gobierno, a través del ministro Luis Fernando del Castillo, está golpeando solamente a uno de los bandos del narcotráfico, a ese que era anterior a la fuga de Evo Morales, porque dice que la mafia del Chapare es antes de la fuga de Evo, era una, después de la fuga otra, surgió otra. Entonces dice que en los golpes que da este gobierno de Arce es a la anterior, a la de Evo Morales. Son estas versiones que circulan en esta carta informativa confidencial que se llama Siglo XXI. Habla del Estado fallido, dice, la crisis de la economía no es indiferente a las mafias, de la droga, sobre todo aquellas vinculadas a personajes del partido de gobierno. Hay dos bandos poderosos, esos bandos de narcotraficantes, pero además parece que los narcos han dicho, si nosotros estamos haciendo aportes, hombre, nosotros aportamos a la economía, por ejemplo, construimos edificios de departamentos, hay un narco masista en La Paz, ha construido 13 edificios, ¿no?, de departamentos. Claro, no los vende, pero él dice que está contribuyendo a que haya una oferta. En realidad es una sobreoferta, ya no saben qué hacer con tanto departamento que han construido los narcos para lavar sus narcodólares y sacar dólares frescos y puros. Pero eso dicen. Pero además dicen los narcos, nosotros importamos productos para que circulen en el mercado interno y de esa manera los precios no se disparen para arriba. Eso también es una contribución. Ahora que nos pidan y que además demos nuestros narcodólares, ya hemos, porque en realidad parece que los ahorros de estos tipos se hacen, por supuesto, en bancos extranjeros, como todos los miles de millones de dólares que se robaron de Bolivia en el gobierno de Evo Morales, que están, por supuesto, en paraísos fiscales del exterior, en islas y no sé qué, ¿no? Estos también parece que tienen, y el siglo XXI revela que el año pasado hubo un récord de la importación de cajas fuertes en Bolivia. Cajas de seguridad. Dice que Bolivia importa cajas fuertes porque la gente necesita tener su platita, quizás no confían mucho en los bancos, qué sé yo. Y esta semana, siglo XXI, le dedica al tema económico 2 artículos muy buenos. Uno dice, es una tesis del siglo XXI, dice, en realidad dice, ¿cuántos bolivianos ahorran en dólares? Dice que eso 6%. Y por lo tanto llega a la conclusión de que quizás una corrida de los ahorristas 6% no llegue a influir, pero parece que, dice el siglo XXI, hay un efecto psicológico en eso de que la gente vaya a buscar dólares y le digan que no hay casero. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un tema generacional que el siglo XXI lo describe de esta manera. El promedio de edad de la población boliviana es de 25 años. Y más de 93, es decir, casi todos, 93% de la población mayor de 18 años tiene una cuenta bancaria. En realidad, dice, hay casi 2 cuentas bancarias por cada boliviano mayor de 18 años en el país. Y la proporción de personas que recuerdan las épocas de devaluaciones, de la desdolarización, ¿no?, es muy reducida. Entonces, más aún de los 32.836 millones de dólares en depósitos en el sistema financiero, 86% son en moneda nacional y solo 13% en moneda extranjera, en dólares. Entonces dice una corrida bancaria en la que solo participa 6% de los ahorristas, y de esto la mayoría son de la tercera edad, no genera colas alarmantes en los bancos y son medio lentas, medio lentejas, dice el siglo XXI.
Entonces, no faltan dólares, hay como entre 7.000 millones y 12.000 millones de dólares en circulación. Porque no te olvides, dice siglo XXI, que las avionetas que llevan droga al exterior, como por ejemplo esas que producen la lluvia blanca en Salta, lanzando droga sin llegar a aterrizar, no sé qué, retornan, las que han logrado aterrizar, retornan con dólares, contantes y sonantes, pero narcodólares. Entonces, esos dólares tienen en algún momento que entrar al circuito financiero boliviano. Y en la última página, siglo XXI, también dedicada a la economía boliviana, habla de la hora del saqueo, así como lo escuchas, la hora del saqueo. Ahora que el Banco Central se ha quedado sin dólares, al MAS solo le queda despojarlo de los 2.592 millones de dólares en oro que le quedan al Banco Central, es decir, las joyas de la abuela. Y también hay unos 538 millones de dólares en derechos especiales de giro. Y en este último caso puede desdolarizar la banca para quedarse con los 4.400 millones de dólares de los ahorristas o lo que haya quedado de ellos. Es decir, siglo XXI nos está diciendo qué es lo que puede hacer ahora el gobierno en la desesperación. Porque eso de que el Banco Central haya anunciado hoy día que no va a entregar a los bancos los dólares que debía entregar por orden del gobierno, quiere decir que la cosa va a estar muy fea. Dice que lo van a distribuir con el Banco Unión y en el Banco Central. O sea que van a haber colas en busca de los dólares al cambio oficial en el Banco Unión y en el Banco Central. La cosa se está poniendo color hormiga. Cada uno tendrá que tomar sus previsiones. Por el momento yo te aconsejo que si te ha gustado este video, te suscribas, ponga la campanita para que te adviertan de la llegada de un próximo. Y eso sí, te recomiendo, te pido que te suscribas a Siglo XXI, que le aconsejes a algún amigo, pariente o lo que sea, que se suscriba a Siglo XXI, porque de esa manera nos ayudas a seguir haciendo periodismo sin miedo. Chao, chao. Hasta luego. Mucho gusto.